Buenas tardes. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo, tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niña y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. Bueno, a ver, controla. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuela. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. Ahora cambiamos. Yo comienzo. Abuelita, ¿qué ojos más? Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo tratando de imitar a la abuela. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor, diciendo el lobo. Malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo había hecho con la abuelita. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró. Lo mismo que había hecho con la abuelita. Al revés. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo, tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes?
Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. Vamos a Ahora tú repetir. eres la caperucita y el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. El logro tratando de imitar la voz de la abuelita. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguiendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que a... Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuelita. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuelita. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciéndole. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. 2. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. Dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor. Siguió diciendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. Ahora vamos a intercambiar los papeles. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo, tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. Ahora yo. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes?
Son para oírte mejor, dijo, son para verte mejor, dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. Ahora cambiemos, papi. Empiezo yo. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuelita. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo tratando de imitar a la abuela. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita. Ok. Ahora, yo empiezo. Cambiamos el papel. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo, tratando de imitar a la voz de la abuelita. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con la abuelita.